Ya, ya está grabando. Amiguitos y amiguitas de todo el mundo, bienvenidos aquí a Rupatitam, aquí en el cuarto de cobre. Como verán, hoy estamos grabando de noche con luz de vela, porque aquí el maestro Rojito estaba acarreando una estufa de leña, ay, bien pesada, está un poquito cansado y por eso no grabamos más temprano, pero dijimos, vamos a grabar con luz de vela. Qué bonito, ¿verdad? Aquí en el cuarto de cobre de Rupatitam. Bueno, ándale, cuéntanos otro cuento. Bueno, les voy a contar un cuento que dice que había un granjero, un campesino. Y entonces, un día, así como que se enojó con Dios y volteó hacia el cielo y le dijo, pues tú habrás creado todo, pero no sabes nada de agricultura. Y entonces Dios le contestó, sí, pues Dios siempre contesta, pero no siempre escuchamos. Pero bueno, ese día sí escuchó. Y entonces, le dijo, bueno, le dice Dios, ¿qué me aconsejas? Ay, qué bueno. Y entonces el campesino le dice, déjame dirigir todas las cosas durante un año y vas a ver que todo va a estar mejor. Todo en el campo va a estar mejor porque yo sí sé de agricultura. Y entonces le dijo, ok, va. Y entonces el campesino hacía que, ahorita necesitan agua, que llueva, ahorita no necesitan sol, y así arreglaba todo para que fuera todo de acuerdo a como pensaba el campesino que iba a ser mejor. Y parecía que sí, parecía que todas las plantas estaban más bonitas, más grandes, pero no había rayos, no había truenos, no había tormentas, solo agüita que necesitaban las plantitas y ya. Y entonces ya que se llegó y llegaba el tiempo de la cosecha, y entonces dije, ahora sí va a haber tanta comida que la gente vamos a tener comida para varios años. Ay, y qué bueno. Y luego, ¿qué pasó? Y entonces, cuando cortaron las plantas, se dieron cuenta que las semillas estaban vacías, que no habían crecido las semillas. Es como, como una trampa de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le hizo eso? No, entonces el campesino le dice, ¿en qué fallé? ¿Por qué si todo parecía tan bonito, por qué no crecieron los granos? Y entonces Dios le dijo, es que las plantas también necesitan de los truenos, también necesitan del viento más fuerte, y también necesitan de los rayos, y todas esas cosas que a ti no te gustan. Claro, entonces quiere decir, amiguitos, amiguitas, que si hacemos todas las cosas solo que nos gustan, algo no sale bien. Aparentemente estamos felices todo el tiempo, pero de repente ya no tenemos buenos resultados. Porque, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque como no sabemos todo, entonces, y la naturaleza lleva millones de años haciendo las cosas. Entonces, hacemos todo
aparentemente muy bonito, pero hay cosas que no sabíamos que son necesarias, que a lo mejor las plantitas también necesitan eso. Y no solo las plantitas, nosotros, es como decir, imagínate una persona que siempre está feliz. Ay, yo soy el único feliz, siempre soy feliz, feliz, feliz. Bueno, tú porque estás lleno de la luz divina, pero si una persona siempre, 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 siempre está feliz, entonces hay un momento dado que ya no le sabe, ya pues, no sé otra cosa, habrá otra cosa mejor, no sabe, ¿no? Por eso Dios juega a ocultarse y a jugar a las escondidillas con las personas para que parezca que hay oscuridad y luego lo estén buscando. Y entonces cada vez que lo encuentran, ¡wow! Se llena de gozo y de dicha. Sí, sí, de gozo y de dicha. Sí, pero antes estuvieron tristes y buscando y esforzándose y de repente había tormentas y caía nieve y había frío o demasiado calor. Si todo el tiempo es de una sola cosa, te cansas. Mm, sí, sí es cierto. Y a veces cuando estamos tristes o enojados o algo, de repente, ay, nos damos cuenta de algo que no sabíamos. Que, ay, sí, claro, me pasa esto por esto y esto y esto y esto que no había tomado en cuenta. Y además es bien sabroso descubrir cómo componer las cosas. ¿No les gusta, muchachitos, cómo componer las cosas? Sí, sí, mira, acuérdate que la palabra saber viene de saborear. Qué rico cuando descubres, estás resolviendo un problema, algo que no sabes cómo es, y de repente encontraste la solución. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y te pones contento y feliz, claro, pero primero te preocupaste y primero, ay, este problema y cómo resuelvo esto. Así que, amiguitos, amiguitas, no se preocupen cuando no estén muy felices. Quiere decir que Dios está jugando con ustedes a las escondidillas, a ver si lo encuentran, lero, lero, a ver si encuentran la respuesta, a ver si se vuelven más sabios y vuelven a ser dichosos y felices. Bravo, amiguitos. Bueno, amiguitos, nos vemos aquí antes de que se nos apague la vela. Adiós, amiguitos. Los amo mucho. Besitos. Aquí desde Rupatita.